La batalla se había vuelto muy entretenida. Los caballeros no tenían permiso de usar armas en contra de sus compañeros, por lo que la victoria se definiría por las capacidades físicas de los contrincantes. Todos se abalanzaron unos contra otros golpeándose, pero debido a la dureza de sus armaduras no podían provocarse gran daño entre sí. Sin embargo, aunque no pudiesen usar armas, sí podían usar elementos que había en el entorno. Uno de ellos rompió un enorme barril de cerveza que ahí había, haciendo caer a 2 guardias con el líquido que salió disparado, y una vez que el barril quedó vacío lo utilizó para atropellar a otros de sus enemigos, subiéndose encima del barril y haciéndolo rodar con sus piernas mientras corría. Otros 4 guardias se metieron en un ring para pelear con estilo de lucha libre, golpeándose y aplicando llaves para dejar a los otros fuera de combate. Incluso una mujer gritó: "Dale con la silla". Y eso provocó que un caballero utilizara dicho objeto para golpear a otro que ya hacía en el suelo, dejándolo aún más acabado, mientras que otro aprovechó para subirse a las cuerdas del ring y caer encima del que tenía la silla. Todos estos caballeros estaban derramando sangre, al parecer de sus bocas o sus narices, si no es que de ambas, pues sus cascos no nos permitían mirar sus rostros. Por esto solo podíamos ver el líquido carmesí goteando por los orificios de los mismos, y poco a poco los caballeros comenzaron a caer exhaustos. No los escuchábamos, pero podíamos ver que estos respiraban de forma muy agitada y caminaban entre tambaleos hasta que solo quedaron 2, quienes, en vista de ser los últimos, no dudaron en comenzar a caminar cada uno en dirección al otro, y en cuanto se tuvieron enfrente solo se miraron por escasos segundos antes de que ambos se abalanzaran el uno contra el otro, golpeándose, chocando sus puños recubiertos por guantes contra sus cascos, los cuales, al recibir los impactos, salpicaban más sangre que caía en el suelo mezclándose con la de sus compañeros. Pero después de tantos golpes, y de que incluso uno de los cascos se abollara, finalmente uno de los guerreros terminó de rodillas, mientras que el otro parecía hacer un esfuerzo inhumano por quedarse en pie mientras jadeaba y respiraba de manera muy forzosa. Todos estaban a las orillas de sus asientos. Sobra decir que Fred, Johnny y yo también estábamos expectantes, e incluso Lord Farquaad estaba boquiabierto mirando la escena. Todos nos quedamos en un tenso silencio hasta que el guerrero arrodillado terminó por desplomarse en el suelo boca abajo, chocando su rostro y pecho contra el suelo. Tras esto, todo el silencio que había reinado se desvaneció entre los sonidos de festejo, gritos y aplausos de las personas. Hasta Johnny se había entusiasmado y ahora aplaudía y gritaba: "Esto me alegro", pues desde aquel incidente él no parecía animarse con nada. Por lo que continuamos celebrando mientras que el último guerrero se arrodillaba para reposar. En cuanto los sonidos se fueron disipando, Lord Farquaad habló: "Pueblo de Duloc, les presento a nuestro campeón, quien se embarcará en la misión de rescatar y traer a la princesa Fiona para que sea mi nueva reina". Tras decir esto, todos volvieron a aplaudir y a gritar nuevamente, pero ahora con más euforía. También otros guardias y personal médico llegaron a la arena para llevarse a los luchadores y al ganador. Mientras que poco a poco las personas fueron dejando las gradas y al cabo de un rato los 3 habíamos salido para dirigirnos al centro del reino, pues aún con lo que habíamos pasado, queríamos seguir disfrutando un poco de las vacaciones que nos quedaban. Johnny no quería volver a su casa tan pronto, pues en sus propias palabras él decía que su madre era un poco sobreprotectora, y eso explicaría por qué se molestó tanto cuando Johnny volvió del viaje lastimado de su pierna. Por poco y le decíamos la verdad, pero viendo la poca lógica en nuestra supuesta verdad y sumado a lo enfurecida que estaba en ese momento, solo haría que creyera que nos estábamos burlando. Por lo que tuve que responder de inmediato y solo le dije que Johnny había sido atacado por un oso, a lo que Fred continuó diciendo que aunque le clavamos un cuchillo al animal, este no había muerto y continuaba rondando cerca del campamento, y esa fue la razón de que volviéramos tan pronto por la noche y dejando atrás muchas cosas. Después de eso la mujer no preguntó nada más y todos pasamos la noche en ese hospital. Claro, si es que a ese lugar lo podíamos llamar hospital, pues no era tan avanzado ni tan eficiente como en otros reinos cercanos y lejanos, especialmente en muy lejano, donde los avances tecnológicos eran demasiado notorios. Johnny nos comentó que le costaba mucho lavar su herida, y aunque su madre se ofrecía para ayudarlo, él no se lo permitía, pues él temía que su madre notara que esas marcas de mordedura no correspondían para nada con las de un oso.
Mientras caminábamos notamos como cerca de la entrada al reino había algo raro que era como una especie de mini teatro como el que se usa para dar un show de marionetas, pero este no lo parecía del todo, además de que no tenía mucho sentido que estuviese justo tan cerca de la salida en un lugar poco concurrido. Encima había un cartel que decía información y Fred notó una palanca a un lado y sin perder el tiempo la jaló. Pasaron unos segundos en los que un pequeño sonido se volvía más y más frecuente y haciendo que los tres subiéramos un poco la guardia. Tanto como para que John y Fred se cubrieran un poco detrás de mí y cuando ese ruido se incrementó lo suficiente las puertas se abrieron dejando ver un show de marionetas con música. Estas no parecían ser maniobradas por alguna persona o tiradas por hilos, sino que se movían por medio de un mecanismo. Además una canción de bienvenida a Duloc se escuchaba mientras que las marionetas de madera bailaban al ritmo de esta, y cuando esta finalizó fuimos sorprendidos por un destello que no era más que el flash de una cámara que había en este artefacto. La foto salió y pudimos ver cómo los tres salimos en ella con una apariencia para echarse a llorar. Johnny tenía una cara de WTF tremenda. Fred tenía una sonrisa a medias un poco extraña y yo tenía los ojos a medio parpadear. Fred tomó la foto y comenzó a reírse como un desquiciado mientras pedía que lo repitiéramos otra vez. Un poco por la fuerza accedimos, y por lo menos en esta foto nos veíamos más decentes. También noté que al otro lado de la calle había otra cosa que antes no estaba allí. Curiosidades y recuerditos decía el letrero encima de este local. Me acerqué a ver y noté que habían demasiados peluches y figuras con la forma de Lord Farquaad. Decidí entrar solo para ver que todo en esta tienda estaba relacionado con él. Ese hombre sí que era egocéntrico. Tenía un poco de dinero a la mano, así que decidí gastar una pequeña broma. Cuando regresé vi que Fred continuaba jalando la palanca y haciendo poses entre comillas geniales para cada foto, mientras que Johnny tenía una mirada seria y un poco amargada en todas las fotos. Me acerqué a ellos y le entregué el peluche. Oye, mira lo que te traje, tu propio Lord Farquaad. ¿Qué estás esperando? Anda, bésalo, yo sé que lo quieres, así que tómalo, le dije mientras le acercaba el peluche a la cara a Johnny. Él ahora con una mirada más amarga lo tomó. Después de un rato nos encontrábamos sentados en una fuente, diciendo chistes y platicando sobre el torneo. ¿Qué más daba? Después de lo que habíamos pasado solo podíamos tratar de olvidarlo comportándonos como verdaderos payasos, e incluso Johnny, que era el que menos se reía, estaba jugueteando con el muñequito en sus manos y aprovechaba cada que podía para doblarle los dedos a este y señalarnos con el dedo en medio. El resto del día y la tarde transcurrieron con total normalidad y al cabo de una semana ya habíamos vuelto a clases. Pero durante el transcurso de la primera semana se informó en el pueblo que el guerrero que resultó victorioso ya se había recuperado y fue acompañado por otros caballeros hasta la mitad del camino hasta el supuesto castillo en el que se alojaba la princesa. Mientras que pasada la mitad del trayecto él continuaría su viaje solo. No recuerdo bien el nombre de este guardia, pero recuerdo que su casco tenía una forma cúbica similar a un balde. Pasaban los días hasta que se completó una semana. Aquellos guardias que acompañarían al guerrero ya habían regresado, sin embargo él no llegó como se tenía previsto. Lord Farquaad decidió ser paciente y esperó a que pasaran 2 semanas, pero esto fue inútil. Aquel guerrero jamás regresó con la princesa tal y como se esperaba. Lord Farquaad entonces mandó al penúltimo guerrero que cayó para que éste realizara la búsqueda. Todo esto lo supimos debido a comunicados que el mismo Farquaad hacía en el pueblo. Él se mantuvo expectante de su segundo guerrero, pero como pasó anteriormente, este otro caballero no regresó al cabo de 2 semanas. Lord Farquaad parecía molesto y decidió mandar esta vez a 2 guerreros que participaron en ese combate. La primera semana había pasado y Lord Farquaad estaba un poco más esperanzado de que al mandar esta vez a 2 hombres todo saldría tal como lo esperaba. Mientras que los anteriores guerreros desaparecidos eran objeto de debate no solo en la escuela a la que asistíamos, sino que en todo el reino se hablaba de lo que les podría haber pasado a estos. Claramente la teoría más creída por los habitantes adultos del poblado era que estos 2 se habían perdido quizá en búsqueda del castillo o equivocando su camino de regreso, lo que lo haría todavía más trágico pues significaría que la princesa se habría extraviado con alguno de ellos. Otros aseguraban que si la dichosa princesa era tan bella como se cuenta, entonces el caballero que la encontrará habría decidido enamorarla y llevarla consigo lejos de Duloc en lugar de traerla hasta Farquaad.
mientras que la teoría que más resonaba en nuestra escuela, como era de esperarse, constaba en que los dos caballeros fueron atacados por bandidos, animales salvajes o incluso aquellos con más ganas de asustar a los más pequeños decían que fue obra de las criaturas de cuentos de hadas. Esto principalmente hacía que nosotros tres sintiéramos un escalofrío recorriendo nuestra espalda a la vez que nuestro estómago se revuelve de solo recordar lo que vimos aquella vez. Lo cerca que estuvimos de ser atrapados por esa bestia. Días después de regresar del viaje, investigamos en una biblioteca sobre las supuestas criaturas de cuentos de hadas, y la cosa que nos perseguía encajaba perfectamente con la descripción de uno de los libros y sus ilustraciones. Al parecer estos eran llamados ogros. Lo cual terminó por recordarme los carteles que decían: cuidado con el ogro. Hasta ese entonces ninguno de los tres sabía realmente que era un ogro, sin embargo con las descripciones del libro y lo antes vivido supimos que era a lo que estuvimos expuestos. Al parecer estos eran seres humanoides, más grandes que un humano promedio. Más fuertes, con un tono de piel verdoso y con orejas en forma de campana o trompeta. El libro también los describe como seres terribles capaces de comerse a cualquier ser vivo que tengan delante, de hecho también podían comerse a sus propios hijos si la situación así lo requiere y la comida escasea. Poseen la capacidad de hablar y una inteligencia muy similar a la humana, esto también indica que son capaces de experimentar sensaciones como el amor, el odio, la alegría, y la tristeza de la misma forma que como lo hacemos los humanos. Esa era la información que había sobre los ogros, y ahora nos sentíamos aterrados de que posiblemente el aterrador ser que nos había perseguido tal vez tenía algo que ver con la desaparición de los dos guardias. Con esto Fred nos decía que se siente culpable, pues qué tal si esa cosa nos estaba buscando y atacó a los dos guardias por nuestra culpa, qué tal si estaba molesto, qué tal si nosotros lo hicimos enojar. Pues ignoramos sus carteles con advertencias e irrumpimos en su territorio, además de que matamos a su mascota, amigo o lo que sea que fuera para él ese hórrido burro parlante. Mientras que Johnny trató de calmarlo diciéndole que en el libro decía que es agresivo casi por naturaleza, y que matamos a ese diabólico animal en defensa propia, y que lo más probable es que solo fuera su almuerzo. Cosa de la que yo aún mantenía desconfianza, pues realmente aquellos gritos o rugidos parecían realmente como si al ogro le hubiese dolido el perder a esa criatura. Nuestras clases duraban hasta las 8 de la noche, por lo que después de salir cada quien se dirigía hasta su casa. Johnny se iba en una dirección contraria a la que nos íbamos Fred y yo, por lo que en un punto solo quedamos nosotros dos, platicando y cambiando de tema a cada oportunidad. Primero hablando sobre la escuela y después hablando de cosas más banales, pero en cierto punto terminamos volviendo a tener a los guardias desaparecidos como tema principal. Fred continuaba hablando de las teorías de su desaparición, y parecía que estaba a punto de sacar lo sucedido con el ogro. Pero fue interrumpido con un ruido estruendoso que nos paralizó, y seguido de este se escucharon gritos de personas. Gritos de hombres y mujeres por igual. Lo más inquietante era que estos, aunque se escuchaban lejos, se podía saber que provenían de la entrada al reino. Fred me miraba con la misma cara de terror e inseguridad que seguramente yo también tenía, ninguno dijo nada, pero realmente era como si ambos estuviéramos pensando lo mismo. Pensando que esa criatura había llegado al pueblo. Que ese ogro vino a buscarnos. De inmediato varias personas salieron de sus casas para tratar de ver qué era lo que sucedía, mientras que otros se dirigían hasta el lugar para averiguarlo. Nosotros también nos dirigimos en esa dirección, ya que, aunque con miedo, realmente teníamos la seguridad de que si se tratara del ogro no podría haber pasado desapercibido por los guardias de la entrada, y mucho menos podría con todos ellos a la vez. ¿Cierto? En cuanto nos acercamos podíamos escuchar a más gente aterrorizada, y algunos incluso en lugar de ir en esa dirección, parecían estar huyendo de la entrada. Impactados quedamos Fred, yo y las demás personas al notar como muchos de los que se estaban retirando parecían estar sollozando, y tenían lágrimas en sus ojos como si lo que fuese que hayan visto más que aterrorizarlos los hubiese traumatizado. Eso terminaba por aumentar la inquietud que teníamos tanto Fred como yo. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para observar una multitud frente a nosotros. Un grupo de personas que parecían hacer un círculo alrededor de algo, además de que se escuchaban los gritos de los guardias pidiendo que se aparten de aquello.
Fred y yo tuvimos que hacer un gran esfuerzo para lograr pasar entre tanta gente que nos empujaba y aplastaba, y cuando logramos llegar hasta el centro contemplamos dos de las carrozas que utilizan los guardias. Estas formaban una jaula pues los guardias las usaban para meter ahí a quienes iban presos. Sin embargo, lo raro era que una parecía volcada pues se mantenía en un ángulo inusual, mientras que la otra ya hacía cubierta por una manta que impedía el ver dentro de la jaula. Los dos dimos unos pasos en la dirección de la carroza volcada y supimos ahora cuál era la causa del horror. Desde la jaula se asomaba una especie de duende. O al menos eso parecía. Era un hombre de baja estatura, quien portaba un gorro puntiagudo de color verde, tenía una larga y descuidada barba larga, pero su rostro no era como el de una persona pues poseía muchas más arrugas. Su boca era gigantesca y sus ojos muy pequeños. Pero la característica más llamativa eran sus orejas, ya que tenían una forma puntiaguda. Este ser se asomaba desde la pequeña ventana con rejas de metal y cada que podía dirigía una sonrisa tétrica a todos, mostrando sus enormes y sucios dientes. Yo estaba petrificado viéndolo y noté cómo detrás de él había más sombreros de colores en movimiento. Lo que indicaba que eran más de estos. Estando muy nervioso le pregunté a Fred si eran duendes, pero él respondió que parecían ser enanos, pero no comunes debido a sus características. Fred fue quien más hojeó el libro y por lo tanto logró ver un poco de información de estos. Mientras tanto, la criatura que asomaba su cabeza no solo sonreía a los presentes, sino que trataba de escapar golpeándose contra las rejas e intentando arrancarlas, pero no poseía la fuerza para hacerlo. Además de que no paraba de dirigir su mirada hacia la otra carroza que estaba enfrente. Los guardias hacían lo posible para mantener la distancia entre las dos carrozas y las personas, mientras que otros alejaban a los caballos que tiraban de la que se había volcado. Al cabo de un rato todos seguíamos ahí e incluso el número de personas aumentó. Y a las personas que llegaban se les sumaron nuestras familias e incluso llegaron Johnny y su madre. También llegaron más y más guardias y finalmente Lord Farquaad. ¿Lo ven? ¿Acaso no se los dije? ¿Ahora me creen? Las criaturas de cuentos no eran un invento mío y ahora están aquí ante sus ojos. Lord Farquaad entonces se acercó a la primera carroza y le quitó la manta a la vez que pidió a los guardias que abrieran las puertas de esta que estaban cerradas con candado, y pidió que sacaran el contenido de esta. Los guardias sacaron varios frascos que a simple vista parecían tener luciérnagas dentro de sí pues emitían un brillo algo fuerte que estaba en movimiento. Pero cuando las miré con mayor atención supe que esto no era así, no solo porque los seres que emitían el brillo tenían una forma humanoide, sino porque los demás frascos emitían luces de varios colores como el rosa y el verde. Colores que no emite una luciérnaga en su brillo. También entre dos guardias sacaron lo que parecía un ataúd de cristal, el cual contenía a una joven de cabello negro, que permanecía inmóvil. Era hermosa y parecía estar dormida, pero lo obvio es que realmente esta ya no tenía vida. En cuanto sacaron el ataúd y lo colocaron en el suelo, los enanos comenzaron a gritar, reír y gemir con sus horridas voces chillonas, y a golpear con más fuerza las rejas y paredes de su pequeña prisión, hecho que alarmó no solo a las personas alrededor sino también a los propios guardias. Sumado a esto, Lord Farquaad comenzó a golpear las rejas, provocando aún más escándalos, y ahora las pequeñas criaturas humanoides se chocaban de manera errática en contra de los frascos en las que se veían cautivas. La gente continuaba conmocionada, pero ya habían dejado de gritar y por ahora lo poco que se mantenía era el silencio y algunos tenues sollozos. Lord Farquaad entonces con expresión relajada explicó que justo ahora la noche y el incidente con la carroza eran un gran inconveniente, pero que mañana se explicaría todo al pueblo precisamente al mediodía, y que todo el pueblo deberá asistir, anulando las clases y el trabajo hasta dar las 2 de la tarde. Él se mantuvo calmado, pero la gente aún con duda parecía no querer irse sin respuestas. A lo que él simplemente dijo la palabra: guardias. Tras esto ellos procedieron a alejar a la multitud nuevamente, pero ahora con mayor agresividad, dando empujones y gritos más fuertes. Como era de esperarse, tuvimos que salir de allí, y no tuve tiempo de hablar con Fred ni Johnny, pues mis padres me llevaron rápido para evitar inconvenientes. Todo el viaje ellos caminaban frente a mí sin decir ni una sola palabra. Pero aún con esto yo sabía muy bien que ellos estaban tan preocupados, confundidos y aterrados como yo lo estaba. Al final llegamos a nuestro hogar.
Mis padres me preguntaron si iba a cenar. Pero con todo lo acontecido yo no tenía apetito alguno. Por lo que me negué educadamente, y me fui a mi habitación para descansar. Conciliar el sueño fue sumamente difícil, con la carga de emociones y pensamientos que tenía, y cuando al fin lo conseguí no paré de despertar y volver a dormir durante toda la noche. Pues tuve pesadillas constantes con aquellos aterradores enanos. Pero hubo una pesadilla que más me aterró, y de hecho fue la última que tuve antes de despertar al día siguiente. Como era de esperar, esta volvió a ser sobre el ogro y el burro. Ambos llegando al reino y devorando a todos. Gracioso fue que cuando desperté me pregunté el por qué no traté de escapar, pero me respondí a mí mismo con el hecho de que los sueños y pesadillas no siguen una lógica muy buena. Tuve un momento de trance mirando al techo y pensando demasiadas cosas. Pensando sobre lo ocurrido en el bosque y sobre lo ocurrido anoche, hasta que mi madre tocó la puerta y me avisó que pronto deberíamos ir a aquella reunión de Lord Farquaad. Tuve que vestirme rápido para salir, y nuevamente mis padres brillaron por su silencio hasta llegar al coliseo donde alguna vez pelearon los guerreros desaparecidos. Pero a diferencia de aquella vez, las personas estaban muy calladas y se podía sentir la tensión en sus miradas, en sus pensamientos, y en su forma de moverse. Yo busqué a Johnny y a Fred entre las personas, pero no logré divisarlos, por lo que sin más me senté junto a mis padres. Otra cosa que noté fue que había más guardias que de costumbre. Y tras unos minutos Lord Farquaad apareció, y sin perder el tiempo él habló. Pueblo de Duroc. Como sabrán, ayer se produjo un incidente precisamente entre las 9 y 8 de la noche. Desafortunadamente mis hombres no fueron capaces de mantener esto por más tiempo, y un fallo con las ruedas de una de las carrozas fue lo que terminó por desenmascarar todo. Yo realmente me haré responsable de esto, y espero que comprendan que a pesar de que yo mismo insistía con la existencia de estos extraños seres, sabía muy bien que no era algo fácil de asimilar, aunque quiero que sepan que yo iba a revelar todo, pero lo haría con calma y a su debido tiempo. Y aprovecho para asegurarles que estas criaturas se encuentran bajo confinamiento. Aseguradas, y no suponen ningún tipo de riesgo para ningún habitante del pueblo. Pero para aclarar las cosas de mejor manera responderé sus dudas. Así que siéntanse libres de levantar la mano. Yo no había quedado muy satisfecho con ese pequeño discurso, y por lo visto la mayoría de personas tampoco, pues una gran cantidad habían levantado la mano. Mis padres no eran personas a las que les guste llamar la atención, por lo que ninguno levantó su mano, pero aún así se mantenían expectantes con respecto a las cuestiones de las demás personas. La primera a quien Lord Farquaad dio la palabra fue una mujer mayor, quien preguntó en dónde se encuentran las criaturas ahora. Él contestó que permanecían cautivas en contenedores especiales cerca de los calabozos del castillo. Después un hombre cuestionó el propósito de capturar a esos seres. Y la respuesta fue que al ser demasiado grotescos y peligrosos, debían ser eliminados, pues Duroc no puede darse el lujo de que otros reinos utilicen a estos peligrosos seres a su conveniencia. Un tercer hombre preguntó después qué eran realmente estos seres. Lord Farquaad entonces se quedó callado unos segundos, pero después contestó. Como les he estado diciendo, estos son seres de cuentos de hadas. A día de hoy no hemos podido encontrar el porqué de su existencia, ni el por qué algunos poseen apariencias inusuales, y otros parecen tener habilidades sobrenaturales. Pero se han encontrado similitudes entre estas criaturas, y otras que aparecen en cuentos infantiles. Como las hadas y los duendes. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes escritas, estos son peligrosos y no parecen ser benevolentes. De hecho, muchos de los cuentos infantiles en los que aparecen realmente son versiones erróneas de cuentos originales, los cuales tienen aspectos mucho más turbios. Es con las horrendas criaturas de estas historias macabras con las que nuestros inusuales visitantes guardan más similitudes. Duendes aterradores. Sirenas sin voz. Jóvenes que quedan dormidas en sueños eternos. Otras secuestradas por enanos. Y galletas de jengibre parlante son solo algo poco de lo que hemos podido encontrar. Una cuarta persona levantó la mano, y para mi sorpresa se trataba de Johnny, quien preguntó si algunas de estas criaturas podían tener forma de animales. Lord Farquaad respondió que sí. Y que una de las cosas más características de este tipo de seres es que podían hablar igual que una persona normal, solo que su voz es más atemorizante. Además, muchos de estos tienen diferencias con los animales que tratan de imitar.
Y que también sus hombres están tratando de localizar a 4 de estas criaturas, las cuales se escaparon mientras se intentaba capturarlas, las cuales eran 3 ratones blancos muy escurridizos y un burro gris, el cual logró escapar hace 5 meses. Tras la pregunta de Johnny, yo sabía que quería saber información con respecto a aquel burro que lo atacó, pero quedé muy sorprendido con lo que Farquaad mencionó sobre ese burro. ¿Acaso era posible que esa criatura fuera la misma que nos persiguió? El tiempo pasó y las demás personas hicieron sus preguntas, pero Lord Farquaad quería dar una demostración de esos seres, y no solo para exhibirlos sino para ordenar su ejecución. Varios guardias sacaron a los 7 enanos en una jaula. Esta vez me fue posible contarlos y ver sus diferencias. Algunos parecían más viejos, otros más delgados y cada uno parecía tener un sombrero de un color diferente. Lord Farquaad procedió a explicar que estos fueron encontrados en una casa cerca de una mina abandonada. No se sabe si los mineros murieron debido a otras causas, pero se teoriza que fueron los mismos enanos quienes los asesinaron y actualmente visten con sus ropas. Estos enanos actúan de forma incivilizada, ya que la casa estaba hecha un desastre y que al parecer solo tomaron las joyas de la mina por su aspecto, pero no parecía que supieran de su valor ni quisieran venderlas. Mientras esto sucedía, Lord Farquaad indicó que los niños pequeños debían abandonar el coliseo y estarían al cuidado de algunas de sus sirvientas y unos guardias, debido a que la escena que vendría no sería apta para ellos. También se explicó que los enanos no solo usaban los picos de la mina para excavar, sino como armas, y seguido de esto se trajeron ante ellos dichos objetos. 7 picos que, dicho sea de paso, se veían muy desgastados y algunos parecían estar manchados en sangre. Esto no lo vi muy bien debido a la distancia en la que me encontraba. Entonces Farquaad dijo que demostraría cuán peligrosos son estos seres, ya que se les arrojaron sus picos dentro de la jaula y se llamaron a 10 guardias quienes realizarían la tarea. Ni siquiera tuvieron que abrir la jaula, pues estos enanos, quienes ya aparentaban tener una fuerza descomunal, al abollar las rejas a golpes no tardaron en hacer añicos la gran jaula en la que estaban. No solo destrozaron la cerradura, sino que otros se abrieron paso a los costados de la jaula con sus picos, y en cuanto todos salieron no tardaron en voltear para todos lados, dirigiendo sus macabras sonrisas a la multitud, y una vez que se dieron cuenta de que no estaban solos en la arena, se lanzaron en contra de los guardias. El que parecía ser el líder, que tenía una gran barba y era el del sombrero verde de la noche anterior, lanzó su pico en contra de uno de los guardias, y cuando este recibió el impacto se desplomó en el suelo. Su casco había quedado aplastado y de este emergió líquido carmesí. Cuando sucedió el golpe juraría haber escuchado el sonido de su cráneo romperse junto con el de los metales chocando. El enano se estaba carcajeando mientras que todos permanecían en shock. De inmediato los demás guardias fueron a pelear. Y comenzó una pequeña guerra en la que, pese al mayor número de guardias y su estatura, terminaron siendo los enanos quienes tuvieron la ventaja total. Uno clavó su pico en la rodilla de un guardia, mientras que otro utilizó el suyo para decapitarlo arrancando el casco junto a la cabeza de su dueño. Otros 3 ni siquiera tuvieron que usar sus picos, pues tan solo usando su fuerza, le arrancaron a un caballero sus brazos y una pierna, pero aprovechando esto un guardia mató a uno que estaba distraído tirando de la pierna, atravesando su cabeza con su espada. Pero de inmediato otros 2 lo asesinaron clavando sus picos de la misma manera en que hizo el primero, solo que esta vez no solo impactaron contra su cabeza sino también en su pecho. Un enano tacleó a 4 guardias y cada uno fue asesinado por un enano. Los 4 hicieron un movimiento similar al de un minero perforando una roca, solo que con los cráneos de los guardias. Ahora solo quedaban 3 guardias y 6 enanos, por lo que Lord Farquaad hizo entrar a otros 10 ahora armados con escudos además de sus espadas. Los enanos ya habían derribado a los 3 caballeros, pero uno de los guerreros recién llegados atravesó a uno con su espada, clavándola en su pecho, y aún así este enano mantuvo la fuerza para sujetar su casco con sus manos y romperle el cuello con un rápido movimiento. El enano líder fue de frente contra estos, y con su pico trató de golpear a otro guardia quien usó su escudo para cubrirse, pero aún con eso la fuerza del ser fue tanta que lo mandó a volar unos metros de distancia. Otro caballero intentó usar su espada para decapitarlo, pero el enano, muy ágil, esquivó el ataque y aprovechó que este guerrero bajó su guardia para atacar.
clavándole su pico cerca de la rodilla, atravesando su fémur. Después sacó su pico y lo clavó en su casco, arrancando nuevamente la cabeza de otro guardia. Había un enano que tenía una cara rabiosa, como si estuviera muy enfurecido. Era más delgado que el resto y su vestimenta era roja, mientras que su gorro era de color café. Este colérico tomó a uno de los primeros caballeros y lo golpeó usando sus dos puños mientras gruñía. Por momentos se escuchaban los gritos ahogados de este guardia, pero al poco rato este dejó de emitir sonido alguno y a su vez el casco y posiblemente su cráneo se aplastaban por los golpes de este enano, quien al terminar solo dejó una pieza de hierro aplastada con sangre y carne batida escurriendo de sus orificios. Otros dos enanos siguieron su mismo ejemplo y ejecutaron a los dos últimos guardias de la primera ronda. Muchas personas ya estaban abandonando el lugar e incluso escuché a una mujer vomitar a lo lejos. Mis padres me dijeron que esto era muy desagradable y decidieron irse. Yo les pedí quedarme para escuchar lo que Lord Farquaad diría al final y ellos aceptaron después de pensarlo un buen rato. Ahora quedaban 5 enanos y 8 guardias, lo cual los hacía ver en una gran desventaja. Por lo que Lord Farquaad dio la orden a los que se encontraban arriba de disparar con sus ballestas. Todas las flechas dieron a un enano, el cual no tuvo tiempo de reaccionar cuando los objetos se clavaron todos en su piel. El ser solo pudo dar un grito ahogado antes de caer y morir. Los guardias entonces apuntaron al enano líder, quien esquivó las flechas gracias a su velocidad y su pequeño tamaño. Él adoptaba una forma curiosa, como si se hiciera bolita, y rodaba evadiendo los ataques. Esto duró así por unos minutos. Los guardias disparaban y los enanos rodaban evitando los ataques hasta que uno se anticipó y disparó la flecha más adelante, justo donde se encontraría el líder, logrando darle. En ese momento el líder gritó de dolor y el soldado que ejecutó el disparo pareció reírse un poco. Pero una flecha fue directo hacia él, lo que provocó que su casco emitiera un ruido fuerte. Sin embargo, la flecha no logró atravesarlo y solo dejó una abolladura. Al parecer el enano líder fue quien se había arrancado la flecha y la usó como si de una lanza se tratara. El caballero entonces se burló de cómo la flecha no le hizo ningún daño, pero entonces volvió a ser golpeado ahora por el pico y esto sí terminó de matarlo. Ese momento fue aprovechado por 3 de los guerreros en la arena, quienes usaron las espadas para empalar a uno de los enanos que rodaba y al líder, dejando solo a 2 con vida. Entonces el enano colérico con su pico se lanzó en contra de un guardia, quien usó su escudo, pero de nada le sirvió, pues este enano golpeó tan fuerte que no solo abolló el escudo, sino que la fuerza fue tal que el caballero se vio obligado a soltarlo, momento en que este aprovechó para clavar su pico en su pecho, rompiendo no solo la armadura sino también la propia arma del enano. Este quiso tomar otro pico de uno de sus compañeros caídos, pero fue atravesado en su pecho por las espadas de 2 caballeros desde atrás y adelante. Este penúltimo enano soltó un estruendoso grito antes de morir y ahora solo quedaba uno al que no le habíamos prestado demasiada atención. Este parecía más joven que los demás y era el más delgado. Su gorro era de color morado y su característica más perturbadora era su cara, que se veía muy similar a la de un bebé, pues tenía mejillas grandes y un solo diente. Este tenía 3 flechas clavadas, señal de que no pudo evitarlas de la misma manera que sus compañeros. Además se la pasaba sonriendo y era medio idiota, pues se tropezaba una y otra vez con su propia ropa, y en lugar de ajustarla solo continuaba su camino cayéndose. Este pequeñín no fue ningún problema para los caballeros, quienes ya cansados, lo eliminaron de forma rápida y sin perder el tiempo. Lord Farquaad habló. ¿Lo ven? Son realmente peligrosos y si no fuera porque estaban sedados, ayer habrían destrozado la carroza y solo Dios sabe las atrocidades que habrían hecho de ser ese el caso. Las pocas personas que se mantenían en el lugar ni siquiera emitían un solo sonido, todos estábamos igual de impactados mientras que Lord Farquaad seguía hablando. Una vez que todo terminó yo iba en dirección a la salida, pero fui sorprendido por Johnny, quien vino para saludar. También me dijo que había visto a Fred a lo lejos, pero este abandonó el lugar como la mayoría. Durante los días venideros las personas trataban de hacer como si jamás hubieran visto nada. Se respiraba una gran tensión y Lord Farquaad seguía mandando guardias que jamás regresaban. Todo esto estaba no solo dejando al pueblo con gran inquietud, sino que estaba dejando a muchas familias incompletas. Hasta que un día simplemente tocó fondo. Recuerdo que nuevamente teníamos que ir al Coliseo y nada más llegar él pedía nuevamente que los niños salieran del lugar.
Lord Farquaad anunció nuevamente que ejecutarían a criaturas de cuentos de hadas, y mientras lo decía se sacaban a la arena 2 jaulas cubiertas por lomas de tela grandes. Y esta vez les aseguro que se darán una idea de lo bizarros que pueden ser estos horrorosos seres. Fueron las palabras que Lord Farquaad arrojó antes de que las jaulas fueran descubiertas. Un silencio reinó en todos los presentes, quienes ya de por sí estaban molestos de tener que venir a presenciar estos actos aberrantes, y ahora todos enfurecieron al ver en la jaula más grande a 2 osos que parecían ser una cría con su padre o madre, y en la segunda un poco más pequeña 3 cerdos. La gente comenzó a exaltarse y a pedirle a Farquaad explicaciones sobre cómo rayos planeaba asesinar a simples animales. Pero yo realmente sabía que algo tenían esos seres de raro y Farquaad posiblemente tuviera sus razones. Se lo pregunté a Fred y Johnny, quienes en esta oportunidad pudieron sentarse junto a mí. Ellos dijeron que esos osos y sobre todo los cerdos se comportaban de forma extraña. La gente continuó gritando, a lo que Farquaad tuvo que gritar que todos guardaran silencio. La gente bajó el volumen en su voz pero no se calló. Lord Farquaad dijo: "Tráiganla". En la arena apareció Telonio, un hombre de cuerpo grande del que nadie sabe nada, y es que siempre tiene la cara cubierta por una especie de máscara o capucha, sirviendo fielmente a Farquaad como un verdugo. Él traía una especie de tapete de piel creada a partir de un oso que tenía un moño rosado en la cabeza y lo tendió en el suelo. Todos fueron sorprendidos cuando el osezno empezó a gritar y a llorar, pero no de una forma común, sino como un niño pequeño, es decir, sus gritos y su llanto eran como el de un niño humano. No puede ser que le han hecho a mi esposa. Monstruos. Desalmados. Asquerosos. El oso grande comenzó a hablar y a insultar, lo que hizo gritar a muchas personas, y otras no tardaron en correr de su asiento para abandonar el lugar. Mientras tanto, el enorme animal no necesitó ni siquiera herramientas como los enanos, pues con su sola fuerza logró doblar los barrotes y salió disparado en contra de los 2 guardias, quienes usaron sus espadas para dar tajos grandes en el animal, pero este de un solo zarpazo arrancó la cabeza a uno con todo y casco para después usar su boca quitándole los brazos al segundo. Telonio entonces fue contra él y lo embistió, pero no logró mover al oso ni mucho menos derribarlo, y una lluvia de flechas le cayó encima, lo que sí volvió más lento al animal. Telonio entonces tomó una espada de los caballeros muertos para clavarla en la boca de la bestia, la cual había tratado de asestar un mordisco a su rostro. Telonio dejó caer el cuerpo de la criatura, y Lord Farquaad decidió que esto había terminado y procedió a dar un comunicado. Aquel por el que había dicho que realmente tocó fondo, y es que debido a tantas pérdidas de guardias, tenía planeado reclutar a jóvenes de las escuelas. Nuevamente parecía que aún después de ver tal escena y estar realmente traumatizadas, las personas querían protestar en contra de esta absurda idea. Pero Lord Farquaad ordenó a sus hombres apuntar con sus ballestas a la multitud. Estos soldados parecían dudar, pero terminaron obedeciéndolo. Mientras él continuaba explicando: "Como ustedes sabrán, la búsqueda de la princesa ha resultado ineficiente y hemos estado perdiendo elementos valiosos del ejército, por lo que he decidido que ya no será así, y por eso es que estoy planeando algo grande. Algo de verdad grande, y es mandar a los jóvenes reclutas junto con 30 soldados a realizar la búsqueda. Estos jóvenes deberán ser mayores de edad, pero si no son lo suficientes, también habrán de ser entre 16 y 17 años. Esto terminó por crear un nudo en mi garganta, y estoy seguro de que a Fred y a Johnny también debió darles un pequeño escalofrío". Una mujer trató de protestar, pero Lord Farquaad dio la orden y una flecha atravesó su garganta, haciendo que su cuerpo volviera a sentarse en la posición en la que estaba. Lord Farquaad entonces preguntó si alguien más quería protestar, pero un silencio aterrador y tenso fue la única respuesta. Lord Farquaad entonces decidió que todos podrían irse, y a la mañana del día siguiente los jóvenes serían reclutados. Esa tarde se lo comenté a mis padres, los cuales no supieron muy bien cómo reaccionar. De hecho, no me creyeron la parte de la mujer asesinada, pero yo insistí en que era verdad, y tras preguntar a conocidos que habían estado presentes, finalmente me creyeron, pero aún con eso solo me dijeron que no me preocupara, y que lo más probable es que hubiera los jóvenes suficientes para que no tengan que elegir a menores. Yo realmente seguía asustado, pero preferí hacerles caso y pasar ese día pensando que todo estaría bien. Grave error.
A la mañana siguiente despertamos con la desalentadora noticia. Muchas personas y familias enteras habían decidido abandonar Duloc, principalmente familias con jóvenes mayores de 18 años y otros por cumplirlos. Al parecer muchos se organizaron para escapar del pueblo durante la madrugada. Incluso algunos guardias se fueron con ellos. Al parecer liderados por un soldado que era un alto mando. Y es que el error de Lord Farquaad fue ordenar la muerte de aquella mujer quien era la esposa de este alto mando. Además se dice que la razón por la que buscó protestar fue porque tenían un hijo de 18 años. Este soldado entonces, a modo de venganza, fue quien guió a las personas y familias que buscaban huir no sin antes asesinar al soldado que mató a su mujer. Además de que aprovechó su cargo para ordenar a quienes vigilaban las afueras que se fueran a cuidar otros lugares. O que tomaran un descanso. De esta forma dejando el paso libre para que escapen. Esto dejó colérico a Farquaad, quien a pesar de estar casi al borde de un ataque de histeria quería continuar con su plan. Al parecer se habían ido 50 soldados, y entre los civiles que eran mujeres, hombres, niños, bebés, ancianos y por supuesto los jóvenes, se habían perdido a por lo menos 200 habitantes más. Se dice que el soldado con sed de venganza no pudo asesinar a Lord Farquaad, pues su habitación se encuentra muy bien asegurada y vigilada. Esta noticia fue un golpe muy duro a todas las esperanzas que había estado tratando de almacenar la noche anterior. Unos guardias buscaban casa por casa para saber quiénes habían huido y otros en busca de los reclutas. Dos de ellos se pararon frente a mis padres y les preguntaron mi edad. Ellos no parecían querer contestar. A lo que ellos les preguntaron nuevamente, pero ahora de forma más brusca y a punto de sacar sus espadas. Yo no quería que los lastimaran y respondí rápidamente. Tengo 16 años. Mi madre quiso taparme con su cuerpo, y mi padre nos quiso cubrir a ambos. Bien, muchacho. Entonces sabes que tienes que venir con nosotros, ¿verdad? Fueron las palabras que dijeron y yo asentí con la cabeza. Mi madre estaba al borde del llanto y mi padre solo me tomó del brazo y me dijo que no iría a ningún lado. Entonces los guardias sacaron sus espadas y yo me libré del agarre de ellos, ahora asustado y temeroso por sus vidas. Ellos quisieron volver a tomarme, pero yo me negué y les expliqué que estaría bien. Mi madre ahora estaba llorando y mi padre, lejos de estar enojado, parecía más triste e igualmente cerca del llanto. Los guardias me ordenaron que fuera con ellos. Yo los seguí no sin antes regresar y darles a ambos un gran abrazo. Además de darle un beso a mi madre, y con una mirada seria le dije a mi padre que no se arriesguen y arriesgue a mi madre. Que yo de verdad estaría bien. Y que lo más probable es que no nos pasará nada durante la búsqueda. Ya que seríamos muchas personas. También recibiría algo de entrenamiento, por lo que lo más probable es que vuelva más fuerte que antes. Los guardias ordenaron nuevamente que los siguiera y tuve que desprenderme del abrazo para seguir su indicación. Después de un momento me encontraba a las afueras del reino junto a demasiados chicos, entre ellos Johnny, quien también había sido elegido. Fred por suerte se había librado debido a que él aún tenía 15 años. Unas mujeres tomaban nuestras medidas para las armaduras que portaríamos. Éramos alrededor de 50 chicos. A muchos de ellos los conocía solo de vista, pues eran mis compañeros de escuela. En cuanto las mujeres terminaron, los caballeros nos pusieron a calentar ya que comenzaríamos con el entrenamiento. Lord Farquaad estaba realmente impaciente y quería que nuestro entrenamiento solo fuera de 2 semanas, además descansaríamos en los dormitorios del castillo para evitar fugas. Los ejercicios fueron realmente jodidos desde el primer día, y quien no logrará hacerlos bien debería repetirlos o se quedaría sin almuerzo. Iban desde una cantidad grande de lagartijas, sentadillas, abdominales, trotar, a correr X distancia con tiempo limitado, o escalar muros. Sobra decir que esto nos dejó demasiado adoloridos y cansados, pero por suerte nos dejaron descansar al día siguiente. Lo que, si bien no fue suficiente para aliviar por completo el dolor, sí nos hizo más fácil el tercer día, para el cual ya debíamos portar las armaduras. Muchas de ellas recicladas de guerreros fallecidos, desertores o bien que jamás se utilizaron. Hacer ejercicio y respirar de forma agitada con un casco era muy difícil, pero por suerte ya estábamos por terminar la primera semana. Además, durante los descansos y horas de almuerzo podíamos escuchar a los soldados platicar. Estos siempre tenían chismes que ofrecer, infidelidades,
estafas, desamor, historias paranormales y sobornos a Lord Farquaad eran de las cosas más comunes que podrías escuchar al estar cerca de ellos. Pero en una ocasión llamaron mi atención un grupo de ellos quienes parecían hablar de una criatura de cuentos de hadas que habitaba en el bosque y con la que se habían encontrado algunos de ellos. ¿Sabes lo que esa cosa podría hacerte si te atrapa? Si te pisa te dejará como calcomanía. No, en realidad eso haría un gigante. Ellos son mucho peores. Se hacen trajes con nuestra piel. Se comerían nuestro hígado. Extraen lo gelatinoso de nuestros ojos. Pues no sé ustedes, pero eso sabrían muy bien con pan tostado. Al terminar esa frase ellos se rieron y continuaron sus labores. Esa fue de las pocas conversaciones que pude escuchar entre ellos. El lunes había llegado y ahora nos enseñarían a combatir. Todo marchaba bien hasta que ese mismo grupo de guardias que había escuchado llegaron corriendo y gritando que algo los estaba siguiendo. Cuando llegaron casi arrastrándose ellos señalaron con dirección al campo de girasoles. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era él. Era ese ogro. Había llegado hasta aquí. Era justo como lo recordaba. Piel verdosa. Cuerpo grande y robusto. Dientes enormes. Orejas con forma de campana. Y una mirada casi tan furiosa como la de Lord Farquaad. Uno de los soldados corrió a avisarle a este último mientras que otro pidió refuerzos. Mis compañeros se echaron hacia atrás pues al igual que Johnny y yo estaban demasiado asustados para hacer algo en contra de esa bestia. Quien nada más llegar y estar frente a nosotros lanzó un rugido aterrador. Uno de los guardias quiso fanfarronear y le gritó. ¿Eso es todo? Vamos, grúñeme. De verdad. Grúñeme. 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 El ogro pareció entender y soltó un rugido, esta vez tan fuerte que liberó una especie de onda de sonido o un viento muy fuerte que nos mandó a volar unos metros atrás a quienes estábamos de frente a él y eso que éramos como 40 personas. El guardia fanfarrón se levantó rápidamente y desenfundó su espada mientras corría en dirección al ogro, clavando el arma en su estómago. El ogro soltó otro gruñido pero ahora de dolor a la vez que se arrodillaba. El guardia entonces presumió que lo había derrotado. El muy imbécil le dio la espalda mientras le gritaba a Lord Farquaad para que viniera a ver su triunfo, pero el ogro realmente no había sido herido y fingió que la espada lo había perforado. Este se levantó y usó su espada para clavarla en el pecho de este soldado y después arrancó su cabeza con una facilidad aterradora. Para este punto Lord Farquaad ya había llegado junto a un montón de guardias con escudos, espadas y ballestas. Lord Farquaad ordenó que le disparen y estos obedecieron pero el ogro una vez más rugió con gran poder derribando a aquellos con ballestas. Mientras que los que tenían escudos resistieron el ataque y se lanzaron contra la bestia. Pero esto se tornó en una misión suicida. El ogro se movía más ágil que los enanos y era más fuerte que el oso pues rompía los escudos de madera a puñetazos y abollaba los de metal haciendo que los caballeros los soltaran. Arrancaba extremidades con sus propias manos y aplastaba cráneos con todo y cascos usando solo su enorme boca. En un momento el ogro se lanzó en contra de Farquaad y estuvo a punto de matarlo. Pero una espada de posó por encima de su cuello. Se trataba de Telonio quien estaba por cortar su cabeza. A esto se sumaron aquellos con ballestas quienes le apuntaron. El ogro pareció rendirse y se apartó de Farquaad quien estaba en el suelo. Pero nos tomó por sorpresa el hecho de que Farquaad no ordenó su ejecución sino que le habló. Dime criatura. ¿Entiendes lo que digo? A lo que este ser respondió que sí con una perturbadora voz casi gutural. Entonces Farquaad le ofreció ser parte de una búsqueda. Al parecer el maldito planeaba mandarnos con esa cosa a buscar el castillo. El ogro que parecía haber venido en busca de los soldados que lo provocaron se veía en desventaja y aceptó más a la fuerza que por voluntad propia, dejando ver su descontento y dijo que sería hasta el jueves, lo cual le pareció razonable a Lord Farquaad ya que aún tenían que enseñarnos técnicas de combate y limpiar el desastre que se creó con la llegada del ogro. Entonces el ogro se fue de vuelta por donde vino y se ordenó la limpieza de los cuerpos. Johnny me estaba mirando y aún con su casco yo podía saber que él estaba tan nervioso y asustado como yo. Por otro lado yo pensaba en que ese ogro realmente estaba tramando algo. Pues la manera en que se rindió y fue convencido fue muy fácil. Casi ridícula.
Durante esos días presté total atención para aprender el estilo de combate de los guardias, aunque muchas veces los soldados solo nos utilizaban como mandaleros, haciéndonos ir a traer cosas al pueblo o al castillo de Lord Farquaad. De hecho, en una de esas ocasiones pude ver qué había pasado con aquella cría de oso y los cerditos, ya que se encontraban en el castillo sirviendo de decoración, pues estaban disecados. También vi cómo la cabeza del oso mayor se encontraba pegada en la pared a modo de trofeo. Eso había creado un nudo en mi estómago aquella vez. Los días pasaron y ahora me sentía un poco más fuerte, pero obviamente en cuestión de una semana y media no conseguí un cuerpo musculoso. El jueves había llegado y ya desde temprano estábamos a las afueras del castillo esperando a Logro, quien nos acompañaría. En serio me cuesta trabajo pensar sobre lo fácil que fue convencerlo de obedecer a Farquaad. Si él quisiera podría simplemente no volver, ya que nadie además de nosotros tres sabía dónde encontrarlo. De hecho, esto me había dado un gran alivio, pues no habría necesidad de compartir este viaje con esa cosa. Además, tanto Johnny como yo íbamos a tener que cuidarnos demasiado y usar los cascos en todo momento con el propósito de que no nos reconozca. Después de unos minutos mis esperanzas de jamás volver a ver a ese monstruo cerca de nosotros se desvanecieron, pues en la lejanía del campo de girasoles me fue posible divisarlo. En su rostro inusual y carente de humanidad se mostraba un desagrado total de estar aquí. Sus expresiones faciales, aunque difíciles de entender, dejaban ver su enojo. Cuando llegó hasta nosotros él solo miró al soldado, que guiaría sin decir ninguna palabra. Esa bestia tenía un tamaño colosal y era demasiado imponente viéndolo frente a un soldado quien de por sí ya era bastante alto. El guardia trataba de mantenerse firme, pero era obvio que se sentía intimidado de tener a la criatura frente a él, por lo que solo dio la orden para marchar en búsqueda del dichoso castillo. El campo de girasoles realmente era muy extenso y una vez que se terminó ahora debíamos pasar por diversos huertos, maizales, huertos de cebolla, otros con paja y finalmente un trigal para salir a las praderas, y a esta distancia el reino ya se miraba algo pequeño, aunque he de decir que las vistas realmente eran espectaculares, claro, tomando en cuenta que el único gran paisaje que podíamos haber visto antes eran las numerosas casas y enormes murallas del reino. Además de que el campo de girasoles obstruía la visibilidad. Una vez que llegamos a un viejo molino, miré para atrás, pues todos estábamos en una formación menos el ogro, quien se mantenía atrás de todos a unos metros de la formación. No parecía que él quisiera estar cerca de nosotros ni nosotros de él. También noté que había tomado alimentos de los huertos, pues traía consigo mazorcas y cebollas de las cuales se estaba comiendo una. Nosotros realmente no tendríamos que preocuparnos por la comida, ya que frente a la formación venía una carreta tirada por 2 caballos, la cual traía provisiones para el camino. La tarde había llegado y ya nos encontrábamos en unas colinas junto a un enorme árbol. Ahora entendía por qué nos pusieron a realizar ejercicios de resistencia, y es que debido al largo trayecto se estaban asegurando más que nada de que llegaríamos sin estar muriendo de cansancio, lo cual, a pesar de ser acertado, debo decir que ya estaba sintiendo como mis energías se consumían, sumado a la sensación de que mis piernas se debilitan a medida que avanzamos. De vez en cuando volteaba a mirar al ogro, quien seguía su propio ritmo evitando acercarse a nosotros. Incluso en una ocasión él volteó a mirarnos y pude sentir como su mirada se clavaba en mí. Sentí como si él estuviese furioso, como si él me hubiese reconocido aún teniendo el casco. De inmediato volteé y continué avanzando. Johnny se encontraba una fila por delante de mí, pero en ocasiones volteaba o a verme a mí o al ogro, y yo sabía que también sentía inquietud. Eso continuó incluso después de que oscureciera y pudiéramos ver la luz de la imponente luna que parecía seguirnos mientras nos desplazábamos por unos prados llenos de flores y enormes rocas que sobresalían en dirección vertical. Ya muchos estaban jadeando y les costaba mover las piernas, pero el soldado que guiaba dijo que después de pasar el bosque cercano podríamos descansar. Claro que para él era muy fácil decirlo, pues todo el viaje estuvo montado en la carreta con las provisiones. Realmente mis piernas dolían como el infierno. Y muchos reclutas e incluso soldados se estaban deteniendo por segundos para tomar un respiro, retrasando la caminata, pero realmente no había forma de culparlos. De hecho, en un par de ocasiones yo hice lo mismo, hasta que se hizo presente el ansiado final.
Y ahora encontrándonos en una pradera el guía dio la orden para descansar y poder cenar. Mientras caía sobre mis piernas volteé nuevamente en dirección al ogro, pero este volvió en dirección al bosque. Dos soldados preguntaron a dónde iba. A lo que él contestó sin mirar atrás que volvería al amanecer. Era obvio que estaba buscando descansar lejos de nosotros. Unos soldados encendieron una hoguera con ramas que recolectaron en el bosque y por fin pudimos beber un poco de agua y saborear los alimentos, además de que el sueño por supuesto fue bienvenido una vez terminamos de cenar.